Vamos a proceder a dar el parte informativo número 116, correspondiente al día 7 de julio del 2020, del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del presente año. 1. Informamos que en los análisis de las últimas 24 horas no se han diagnosticado casos positivos a coronavirus. 2. En el día de la fecha no se reportan casos sospechosos en la provincia. Sin perjuicio de ello, continuamos realizando testeos de manera permanente en el marco de la estrategia de vigilancia intensificada y búsqueda activa de casos. 3. En razón a los datos expuestos, la provincia de Formosa continúa con un total de 77 casos positivos a coronavirus diagnosticados hasta el momento. Asimismo, son 61 las altas médicas otorgadas a pacientes recuperados hasta la fecha. 4. Continúan internados en el Hospital Interdistrital de la Contingencia COVID-19 que funciona en el Hospital Interdistrital Evita, un total de 16 pacientes, 7 varones y 9 mujeres. Todos se encuentran en buen estado general, evolucionando 15 de ellos sin síntomas al momento. 5. En síntesis, de 77 casos diagnosticados en total, tenemos 61 pacientes recuperados en nuestro sistema público de salud, permaneciendo 16 pacientes internados en el Hospital Interdistrital de la Contingencia COVID-19 que funciona en el Hospital Interdistrital Evita. Importante es destacar que ninguno de los pacientes, ni los recuperados, ni los actualmente internados, han necesitado asistencia a través de respiradores mecánicos. 6. Con los análisis de búsqueda activa y los relativos a la estrategia de control, contención y bloqueo, totalizan a la fecha 3.130 los test realizados en la provincia con una positividad del 2.46%. 7. En el día de ayer ingresaron 523 camiones de carga a la provincia. En el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia, fueron controladas 17.284 personas en la vía pública, siendo judicializadas 285 por incumplir las restricciones de circulación. Se controlaron 6.037 vehículos y se secuestraron 50 de ellos. A partir del control de circulación restringida por terminación de patentes, se han secuestrado en el día de ayer 10 automóviles y 19 motocicletas. Asimismo, fueron notificadas 182 personas por no usar el barbijo en la vía pública. 8. Con respecto al brote de dengue, informamos que en la última semana fueron reportados tan solo 16 casos nuevos. El trabajo conjunto entre los distintos organismos del Estado provincial, la coordinación con los gobiernos municipales y el comportamiento responsable de los vecinos ha permitido este franco descenso de los casos de dengue en la provincia, razón por la cual debemos perseverar todos y todas en las tareas de prevención contra esta epidemia. 9. En este contexto, informamos que en el día de mañana, miércoles 8 de julio, se realizará el trabajo de control domiciliario, fumigación y colocación del herbicida en los barrios 2 de agosto y 29 de septiembre de Clorinda, San Blas de Laguna Blanca, Mechero de Ingeniero Juárez y continuará en los barrios Liborsi, San Martín, Simón Bolívar y La Piedad de la ciudad capital. Si las condiciones meteorológicas lo permiten, el trabajo de descacharrizado, en conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Humano, la Policía Provincial y el municipio capitalino,
se realizará en el barrio Villa Lourdes, mientras que el trabajo conjunto con Vialidad Provincial se realizará en el barrio Simón Bolívar. 10. Con provincianos. Los resultados positivos que estamos obteniendo en las tareas de bloqueo y control, tanto de la epidemia del dengue, así como de la pandemia del coronavirus, ratifican la importancia de trabajar guiados por los principios de la unidad, la organización y la solidaridad, en pos de un mismo objetivo superior, que en este caso particular es cuidar la salud de los 640.000 formoseños y formoseñas. Las voces que se elevaron en su momento para sembrar desconfianza o discordia han caído en el vacío propio de toda falsedad. La única verdad es la realidad. Y la realidad es que los formoseños y las formoseñas estamos enfrentando esta adversidad más unidos que nunca y más firmes que nunca. No bajemos los brazos, en Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 116 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. En relación al estado de salud y la evolución de los 16 pacientes que aún permanecen internados en el Hospital Interdistrital Evita, nuestro médico infectólogo, el doctor Julián Vivolini, nos brindará la información respectiva. Doctor. Muchas gracias. Feliz día para todos y todas. Bueno, de los pacientes que están quedando aún internados, que son estos 16, hay uno de ellos que todavía persisten con síntomas. Por suerte está categorizado como un cuadro leve porque persiste con un poco de tos, pero sin mayores complicaciones. Como muy bien se estaba aclarando en el parte, siempre viene bien, también voy a extenderme un poquitito en lo que es asistencia respiratoria mecánica. La asistencia respiratoria mecánica se presenta en pacientes donde no pueden respirar por sí solo. El oxígeno no llega suficiente al pulmón, por lo tanto a la sangre. Y a su vez, o la musculatura para poder respirar, el paciente puede descansarse, entonces pierde esa capacidad y puede entrar en insuficiencia respiratoria y obviamente puede llevar al fallecimiento. En esos casos, en general, se necesita una máquina, que es un equipo, que decimos nosotros los médicos asistencia respiratoria mecánica, o sea, asiste mecánicamente a una persona para poder respirar. Ese grupo de personas, por suerte hasta ahora, y esperemos que siga así, nuestro objetivo es que siga así, nunca se requiera asistir a estas personas con coronavirus. Hasta ahora los que ingresaron de los 77 que tuvimos positivos y lo que requirieron internación, aquellos moderados, que eran 2 casos, solamente necesitaron aporte de oxígeno con mascarita, ¿sí? Una mascarilla que se pasa el oxígeno, ¿sí? Pero no más allá de eso, ¿sí? Por suerte. Así que solamente me gustaría aclarar eso porque me lo han preguntado y quería aclarar. Los casos graves son los que habitualmente requieren esta asistencia respiratoria mecánica, los moderados no lo van a requerir y los leves, por supuesto, mucho menos que no. Así que era para aclarar. El resto de las personas que están, de los pacientes que siguen internados, que no tienen síntomas, están obviamente, como la palabra lo digo, es asintomático, no tienen ninguna sintomatología, no han presentado ninguna complicación para nada, así que están bien asistidos, bien controlados, esperando en estos días poder hacer los controles posteriores de los últimos hisopados, a ver si persiste todo bien, ir planificando en el futuro su alta. Así que gracias. Gracias, doctor Vivolini. En relación a los aspectos vinculados a este importante descenso que hemos tenido en la curva de contagios de casos de dengue, nuestro médico epidemiólogo, el doctor Mario Romero Bruno, nos podrá ilustrar al respecto. Doctor. Buenos días. Bueno, esta es una epidemia que estamos superando, que es el dengue que afectó a toda la región, Latinoamérica, Paraguay, Bolivia, bueno, Brasil siempre sigue continuamente los casos
de dengue durante todo el año. Y en esto es importante resaltar justamente el trabajo que se viene haciendo en conjunto. No sería posible de otra manera tener este importante descenso que ya lo venimos teniendo hace prácticamente más de 2 meses. Esta es la situación, fíjense, el pico que tuvimos allá por la semana 19, estamos hablando ya, como decía, hace 10 semanas, 2 meses y piquito, que fue el pico más importante, y llegar a este punto de 16 casos en las últimas semanas, justamente es por una tarea en conjunto. Esto es combatir al vector, no hay otra manera de poder llegar a este punto. También recordemos que no hay una vacuna que sea efectiva, no hay un tratamiento que sea efectivo. Entonces, algo parecido al trabajo que venimos realizando con la pandemia, también estos son los resultados que queremos lograr para tener una comunidad más sana. Y combatir al mosquito significa combatir los reservorios, eliminar los reservorios. Entonces, si no hay reservorios o criaderos, no hay mosquito, no hay dengue. Las temperaturas, lógicamente, también contribuyen a disminuir la actividad, pero para que desaparezca realmente o que no se reproduzca el mosquito, tiene que haber una temperatura de 12 grados para menor de 12 grados, manteniendo esta temperatura de 12 grados durante más de 2 semanas. Entonces, si bien estamos en menor transmisibilidad, es importante, este es el momento justamente donde tenemos que intensificar las tareas de eliminar los criaderos. Esta lluvia que también la tenemos aquí en Capital, es también momento para que mañana, una vez que pase la lluvia, revisemos nuestros patios, eliminemos todas las recolecciones de agua que hay, y así también mantener esto en todo lo que sea el bebedero de animales, todos los lugares donde se recolecta agua de lluvia. En muchos casos también muchas personas están acostumbradas a criar la raíz de las plantas. Bueno, esos son lugares justamente apropiados para que la hembra coloque sus huevos ahí. Y por sobre todas las cosas también el uso de los larvicidas que se producen en la Formed, que eso permite también eliminar las larvas. Esto hay que hacerlo cada 3 días, así que también están dentro de eso trabajando las brigadas. Y por sobre todo lo que se viene haciendo acá en Capital, Clorinda particularmente, en otras localidades del interior, el trabajo en conjunto que hace tanto los brigadistas sanitarios, así también como con la municipalidad, porque hay que sacar todos los criaderos, todo lo que pueda ser chatarras, digamos así, que muchas veces decimos de esa manera, a todo lo que es innecesario dentro de un patio, sacarlo a la calle, y la municipalidad hace el trabajo de recolección, así que esto es un trabajo conjunto. Así que bueno, animarnos a que también esta sea una forma de trabajar en comunidad para beneficiar a todas las personas. Y esto mismo también tenemos que continuar haciendo con respecto a lo que nos queda del trabajo de la pandemia. Muchas gracias, doctor. Estamos abiertos a las preguntas que deseen formular. Recordamos que es una pregunta por medio. Gracias. Muy buenos días, Hernán Salinas para el Diario de la Mañana y Radio Viva. La consulta a quien corresponda, si se pudieron reunir el Consejo con representantes del sector hotelero, ¿qué información se puede brindar acerca del protocolo para el funcionamiento de este sector? Muchas gracias. Sí, efectivamente, tal como lo habíamos señalado en el día de ayer, en horas de la tarde, mantuvimos una reunión con los hoteleros, una reunión ciertamente muy interesante, porque fue una oportunidad para poder contarnos las distintas situaciones, tanto la que están viviendo cada uno de los empresarios que vino a compartir con nosotros esta situación, como también nosotros a exponerle cuál es la situación contextual en la que está nuestra provincia, cuáles son las afectaciones a nivel regional, nacional y mundial de esta pandemia y de qué manera podemos ir viendo juntos distintas opciones y distintas posibilidades. Nosotros le entregamos el documento que en realidad es una propuesta que realizaron ellos mismos de protocolo. Lo que hicimos nosotros fue la adecuación de ese protocolo a las especificaciones técnicas que plantea el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 a través del trabajo de los técnicos en higiene y seguridad laboral. Entonces se hizo un trabajo
pero cuya base es la misma propuesta que realizó la Asociación de Hoteleros. Se estuvieron conversando y en el día de la tarde de hoy vamos a volver a encontrarnos para firmar ya los convenios de corresponsabilidad para que la actividad pueda reiniciarse cuanto antes. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Omar Guzmán para Radio Universidad Nacional de Formosa. La pregunta para usted, ministro, teniendo en cuenta que no se registran casos sospechosos, teniendo en cuenta también la baja cantidad de pacientes que se encuentran en el Hospital Evita, ¿este Consejo está analizando la posibilidad de, en breve, nuevamente habilitar el ingreso administrado a la provincia? Gracias. El Consejo siempre está evaluando distintas alternativas y distintas posibilidades. Nosotros estamos estableciendo un orden de prioridades para el ingreso a la provincia, pero más allá de esa situación, tenemos que señalar algunos aspectos que nos parecen muy importantes. El día de ayer fue el día en el que la Argentina registró el mayor número de muertos por coronavirus. Ese no es un dato menor. Como tampoco es un dato menor de que hoy lo hayamos contado, compartido con todos ustedes, porque algunos todavía no habían tenido la oportunidad de comprender adecuadamente nuestros distintos informes, porque algunas veces somos medios técnicos cuando los expresamos. Ninguno de los 77 pacientes que nosotros hemos tenido internado en nuestro hospital de alta complejidad, de contingencia COVID-19 que funciona en el Hospital Interdistrital Evita, requirió el uso de respirador. O sea, nosotros hemos señalado que cuando se inauguró el Hospital Interdistrital Evita y que se lo convirtió en un hospital en esta contingencia monovalente, teníamos 36 camas con respiradores exclusivas para COVID, que se sumaban al resto de elementos que teníamos ubicados en distintos lugares de hospitales de la provincia, porque vino a fortalecer ese sistema. Hasta ahora no han sido utilizados y eso nos llena de orgullo, nos llena de alegría poder decirlo. Entonces, en ese marco y teniendo en cuenta la situación contextual en la que estamos ubicados, en la que una provincia como la provincia de Tucumán envió a la legislatura provincial un proyecto de ley para literalmente cerrar sus límites provinciales por 60 días. Una realidad contextual en la que tenemos situaciones que continúan en franco crecimiento de casos. Una situación contextual en la que tenemos una provincia que había llevado adelante un proceso muy interesante de flexibilización, como es la provincia de Jujuy, hoy está con una situación complicada. Nosotros no hacemos ninguna referencia respecto de que si tal o cual medida o tal o cual política en cada una de las otras provincias es o no efectiva, porque no es nuestra función, ni tampoco somos quienes para opinar respecto de las políticas públicas que lleva adelante otra jurisdicción en uso de su autonomía provincial y en el concepto que tienen de defensa de su pueblo. Los formoseños tenemos estas medidas. Y en ese sentido, el ingreso ordenado y administrado a la provincia nos ha permitido a que más de 5.000 formoseños ya hayan ingresado a nuestro territorio. No es que hemos cerrado y que no hemos permitido, no, 5.000, más de 5.000. Es un número altísimo, es un número altísimo. Entonces, en ese marco nosotros tenemos que ver que las medidas sanitarias que hemos tomado nos permitió detectar casos asintomáticos, ni bien bajaron del colectivo, en el caso de la médica y la familia, ni bien bajaron del avión, en el caso de este papá que acompañó a su hijito, derivado desde el hospital Garrahan, y nos permitió controlar un brote que habíamos tenido en uno de nuestros centros de alojamiento preventivo. Es decir, nuestras medidas sanitarias funcionan. ¿Qué requerimos nosotros? Requerimos un compromiso de todos los formoseños para que nos podamos cuidar entre todos, con el uso del barbijo, el distanciamiento social, el lavado frecuente de manos y el no salir
de la casa, salvo los casos que sean necesarios. El análisis del ingreso ordenado y administrado de la provincia está siendo realizado, estamos teniendo ingresos a partir del análisis muy restrictivo de los casos que ameritan, que fundamentalmente son casos centrados en aspectos de salud. Personas que han tenido que salir de la provincia para la atención de su salud y están regresando a la misma. Y el otro criterio que tenemos de prioridades también es la de nuestros jóvenes que han quedado varados en sus lugares de estudio, que en su momento habrán tenido la oportunidad de volver y decidieron quedarse pensando de que era una cuarentena cortita, pero esto se está extendiendo y esto se está haciendo entonces necesario que algunos regresen a cargar las pilas. Pero también tenemos algunos casos humanitarios que estamos contemplando todo eso. Todos esos aspectos están siendo contemplados. De hecho, hay formoseños también varados en el exterior y que también están requiriendo el ingreso a la provincia. Todos estos casos están siendo evaluados por el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 y con paciencia vamos a ir avanzando. Insistimos, no vamos a dejarnos presionar por ningún operativo de prensa. Nos están montando operativos de prensa con difusión de imágenes y demás cuestiones que intenten forzarnos a los formoseños a que nos sometamos a ese tipo de situaciones y no lo vamos a hacer. ¿Por qué no lo vamos a hacer? Porque el objetivo nuestro es muy claro. Proteger la salud de los 640.000 formoseños y formoseñas. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días, doctores. Nathaniel Cáceres, del Grupo de Medios TVO y CNN Radio en Formosa. Consultarle acerca del ingreso administrado, ministro González. Usted hablaba recién, explicaba de que existen algunos casos excepcionales, como aquellas personas con cuestiones de salud o estudiantes formoseños. ¿Cuál es el criterio en el caso de las personas que tienen algún tratamiento para continuarlo acá en la provincia de Formosa, teniendo en cuenta que esta mañana hablábamos justamente con una formoseña cuyo esposo falleció en la ciudad de Resistencia, Chaco, esperando, había solicitado el 12 de junio el ingreso a la provincia para continuar con el tratamiento oncológico y terminó falleciendo. ¿Cuál es el criterio, cómo es el manejo justamente para trasladar a estas personas hasta la provincia que continúen con sus tratamientos? Muchas gracias. Sí, en ese tipo de situaciones el caso es un caso que nos tocó muy de cerca, porque es un personal policial. O sea, no es algo que nosotros no lo hayamos tenido muy en cuenta. El ingreso tendría que haberse producido cuando se produjo la disparada de la situación, se tuvo que demorar esa situación. Una vez que se aprobó esa situación, esta persona tuvo una complejización de su estado de salud y lo internaron en el Hospital Perrando. Nosotros hubiéramos deseado traerlo inmediatamente, pero estaba internado ya en el Hospital Perrando y no lo pudimos traer. Ciertamente nos tocó muy de cerca esa situación, personal policial. Las situaciones de estas características se plantean con las historias clínicas. Hay una evaluación por parte del área de salud, del Ministerio de Desarrollo Humano, obviamente, quienes brindan el ok del ingreso, porque es necesario articular una serie de cuestiones. Una es el transporte, y la otra es el hospedaje de esta persona y la evaluación del caso puntual. Hoy tenemos una mecánica de trabajo, por ejemplo, con las derivaciones, que en aquellos casos que las derivaciones requieran transporte terrestre, no necesariamente transporte aéreo, se hace un transbordo de personas en mansilla para evitar justamente la posibilidad de que quienes trasladen a los pacientes hacia otros centros
sanitarios a su regreso tengan que quedar en cuarentena. Entonces se hace ese trabajo y se coordina el regreso a la provincia y el egreso de algún otro paciente. Es un trabajo muy fluido. Pero que no lo informamos porque tampoco hace a... informamos en el sentido de que lo venimos realizando todos los días, hacemos esto. No es que esto no lo hagamos. No nos parece que sea un dato que los tenemos que estar ventilando públicamente. Hay muchos de estos casos que ingresan a la provincia por una situación sanitaria. Nuestras fronteras no están cerradas, nuestros límites no están cerrados. ¿Sí? Está suspendido el programa. Hay una diferencia entre uno y otro. Igualmente estamos haciendo el orden de prioridades y en cuanto podamos vamos a empezar nuevamente con nuestro programa. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, de la 98.7 Radio Estilo, Leandro Flores. Mi consulta es para el doctor Bruno Romero, justamente para los pacientes oncológicos que tengan turno en Buenos Aires. ¿Cómo sería la vuelta si es que salen y van a hacer su turno con el tema de la cuarentena? Muchas gracias. Si me permiten, Bruno es el apellido. Perdón. Romero Bruno. Al revés era así. Doctor, por favor. Ya estoy acostumbrado. Bueno, el tema es algo parecido a lo que estábamos comentando recién. Los pacientes oncológicos que se trasladan por tratamientos, en este caso radioterapia, inclusive que es un tratamiento en estas situaciones, salen, completan los tratamientos y solicitan también la autorización, el medio de movilidad en el que van a venir, en que se van a trasladar. Habitualmente se hace este transbordo en la localidad de Mansilla para evitar el ingreso también de personas que estén viniendo de afuera. Así que cuando llegan son evaluados también en la UPAC, se les hace un hisopado y dependiendo de la situación de salud pueden estar o en algún lugar de alojamiento asignado o también están dentro de las excepciones para hacer el aislamiento en su domicilio. Se le vuelve a repetir otra vez los 13 días para después terminado eso el alojamiento. Así que bueno, están todas las medidas, al igual que otra persona que venga afuera, con esta excepción. Siguiente pregunta. Buenos días, ministro. Buenos días, doctores. José Villarruel para Canal 11. Para el doctor Vivolini, doctor, en estos días fueron muy alentadores los datos de que los pacientes que fueron dados de alta le han ganado a los que todavía siguen internados. Y en ese sentido le quería consultar cómo es el seguimiento que se le hace una vez que fueron dados de alta. ¿Todavía tienen que tener algún tipo de precauciones, ellos mismos en cuidados por las defensas? ¿Cuál es el seguimiento que se le hace? Gracias. Sí, el alta depende, el seguimiento posterior depende de la condición clínica del paciente. Aquellos que son mayores, tienen mayor comorbilidad, tienen un seguimiento un poquito más estricto versus aquellos jóvenes asintomáticos. Aquellos jóvenes asintomáticos que no tienen comorbilidad es un seguimiento único y después no es necesario si sigue ya en su localidad o en su centro de salud, pero no tiene mayores controles porque en condiciones están bien, digamos. En cambio, las personas que ya tienen comorbilidad se le hace un seguimiento un poquitito más estricto hasta que esté bien estabilizado, esté todo corroborado 100% y siguen su tratamiento habitual con su médico de cabecera. Los cuidados posteriores no tienen las defensas bajas, por decirlo así. No es que van a tener un inmunocompromiso posterior a estos cuadros, por lo menos en estos pacientes. Hay un montón de anécdotas o circunstancias o referencias de pacientes que han tenido muchas otras complicaciones, pero eso en un pool que superan los millones de personas en todo el mundo. Por supuesto que de millones siempre habrá alguno u otro que son excepcionales, que tienen patologías excepcionales, donde requieren un seguimiento mayor. En nuestros casos, nuestro pool, que son hasta ahora 77, por suerte no hubo ninguna complicación en particular. Y es alentador, obviamente, que se estén yendo más altas de los que ingresan. No quiere decir eso que hemos ganado la batalla, por decirlo así. Solamente estamos diciendo que se hicieron bien las cosas hasta ahora, hay un buen control, un buen bloqueo, pero no quita que en el futuro, porque esto viene para mucho tiempo más, hay muchos meses aún, probablemente más de un año, estemos lidiando con estas circunstancias hasta que aparezca la vacuna, que a su vez tenga que ser efectiva, que se pueda aplicar en todo, que se pueda hacer un bloqueo.
puede llevar mucho tiempo, por lo tanto, todo ese tiempo puede complicarse la situación, ¿sí? Hay un montón de ejemplos en Europa, en Australia actualmente, en la localidad de Melbourne, han tenido un brote, ellos habían controlado muy bien, uno de los países que mejor ejemplo se podría decir del control, sobre el seguimiento, sobre los pacientes, tenían todo muy controlado y ahora tienen un brote en esa localidad, o sea, por más excepcional que sea todo lo que se tenga que hacer, si después obviamente no persiste en el tiempo, no va a funcionar. Hoy estamos haciendo muy bien las cosas, dependemos mucho de la población, dependemos de cómo vayan nuestros vecinos también, porque la presión desde los vecinos, por supuesto, va a ser siempre determinante también. O sea, hoy estamos bien, no quiere decir que en el futuro sigamos así. Por eso todo el esfuerzo no hay que, como muy bien decimos acá, no hay que bajar los brazos y hay que continuar todo este tiempo así. Siguiente pregunta, por favor. Perdón. Quiero agregar nomás a lo que comentaba el doctor Vivolini. Las personas que salen de alta, que han tenido el virus, como dijimos muchas veces, se repiten 2 estudios, 2 hisopados que tienen que ser negativos. Cuando vuelven a su comunidad, a su barrio donde viven, esas personas no tienen riesgo de contagio. Esto lo quiero decir porque por ahí hay un lugar concretamente de una persona que se fue de alta y donde la comunidad lo discrimina, lo estigmatiza, lo deja casi aislado, que se quede en su domicilio más tiempo. Realmente no es la situación de riesgo. Entonces, las personas que salen de alta, pues estamos seguros que ya tiene 2 hisopados negativos, no tiene el virus y puede volver a hacer sus actividades habituales. Ahora sí, siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Alejandro Richard para LR8 Radio Nacional Formosa y LRA20 Radio Nacional Las Lomitas. Quisiera consultar al doctor Mario Romero Bruno, hace rato no le hago consultas. Ayer se han informado 3.117 test. En la jornada de hoy son 3.130, hay una diferencia de 13 test en estas 48 horas. Evidentemente han dado negativos. Quisiera saber a quiénes se les han hecho estos test y si están incluidos algunos pacientes del Hospital Central. Gracias. Bueno, el día de ayer no realizamos hisopado en el Hospital Central. Estos test son realizados en algunos 4 en hospitales, en el Hospital Distrital número 8, se hicieron algunos. Se hicieron pacientes que están cumpliendo su tiempo también de cuarentena, 4 pacientes más que están cumpliendo tiempo de cuarentena día 13, así que también son contactos estrechos, algunos de ellos. Pacientes que han tenido un estado de vigilancia, como es una neumonía también que se ha hecho en algún otro lugar. O sea, son pocos pacientes en el día de ayer. Igualmente esto, como les comentaba, es una vigilancia que vamos a continuar haciendo a pacientes asintomáticos en distintos lugares, distintos establecimientos de salud. Vamos a comenzar también con personal policial al azar. Son métodos que se están utilizando en muchos lugares como para mantener un estado de vigilancia, sobre todo cuando no hay circulación, así que eso nos da también una pauta de mayor tranquilidad. Lógicamente todos los ingresos que también se están realizando también hisopados en camioneros, a lo que suma también a esto, diariamente se hacen visitas a los camioneros controlando su estado de salud, manteniendo una comunicación continua y también por día se están haciendo 3, 4 hisopados a camioneros como un estado de vigilancia. Así que todas estas actividades de búsqueda activa que estamos realizando para dejar, digamos, una mayor claridad en todo lo que se está haciendo y tranquilidad a la comunidad, lo vamos a seguir haciendo en distintos lugares, y no solo en Capital, también lo vamos a comenzar a hacer en alguna localidad al interior, en Juárez, en Florinda. Así que vamos a seguir testeando, aunque no haya casos sospechosos. La imagen que hoy preside nuestra reunión es una imagen de una de las actividades esenciales que desde el primer momento han estado exceptuadas del aislamiento, que es la actividad que vienen desarrollando nuestras farmacias. La verdad es que queremos poner en resalto en el trabajo de estas personas como un servicio importante. Pero quiero aprovechar esta ocasión para que hablemos de algo que el doctor Mario Romero Bruno nos viene indicando de manera permanente. Si advertimos en los 4
compañeros empleados que están trabajando en la farmacia, advertimos que uno de ellos tiene puesto una máscara. Y sin embargo, no tiene el barbijo. Entonces, vamos a pedirle al doctor Mario Romero Bruno que nos explique el sentido de la utilización de estos elementos de protección personal para que verdaderamente sean eficaces en la protección de nuestra salud y de las personas con las que estamos en contacto. Doctor. Efectivamente, las medidas de seguridad que estamos proponiendo y que han demostrado ser efectivas en muchos lugares tienen que ver con tipo barreras. Vamos a poner barreras físicas. Por un lado, el barbijo, dijimos, principalmente evita a la persona que tiene síntomas respiratorios, que puede eliminar al hablar fuerte, gotas que puedan ser infectantes para otra persona. Entonces, el primer fundamento es la barrera tanto de las secreciones por la boca como por la nariz, que pueda llegar a infectar a otra persona. Si la otra persona a su vez también usa barbijo, lógicamente hay dos barreras de protección que también evitan introducir algún virus de este tipo. Y también para eso, como dijimos, las medidas de ingreso dentro de la persona es a través de la boca, la nariz o los ojos. Entonces, una de las recomendaciones también iniciales es cubrir los ojos con gafas. Esto después fue suplantado y fue también una modalidad que se ha popularizado en muchos lugares, es el uso justamente de estas máscaras faciales, que tienen también una barrera de contención, así como son las barreras que por ahí hay en distintos supermercados, en la misma ventana, a través de algunos comercios o atención al público en general, también utilizan este tipo de barreras. Pero de ninguna manera reemplaza al barbijo en este tipo de comunicación que pueda haber entre dos personas. Entonces el barbijo sigue siendo la prioridad como para usarlo, sobre todo cuando uno está en contacto con gentes, sobre todo cuando tiene menos distancia social, fundamentalmente en los lugares públicos. Así que recomendamos e insistimos en el uso correcto del barbijo, que tiene que cubrir desde el puente de la nariz, como también vemos un compañero que faltaría subir un poco más el barbijo, que llega a la mitad por lo menos de la nariz, que cubra la boca y que cubra el mentón. Entonces, utilizando correctamente, no tocándolo también frecuentemente, como también he visto unos compañeros por ahí que constantemente lo están tocando, acomodándoselo, están también, si tienen alguna contaminación del barbijo, lo están llevando a la boca, después con la mano volvemos a tocar la cara y bueno, ahí volvemos a hacer otra vez el circuito que queremos evitar. Más allá también, lógicamente, del lavado frecuente de manos. Muy bien, muchas gracias. Agradecemos la presencia de todos y de todas, a los miles y miles que nos están mirando a través de las redes sociales. Agradecemos todas las consultas que nos vienen realizando a través de las mismas. Que Dios nos bendiga a todos.